Ana irrumpió en la antigua casa familiar de Madrid con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Solo para encontrar el salón vacío y un sobre amarillento sobre la mesa. Dirigido a ella con la letra temblorosa de su madre. Dentro. No había disculpas ni palabras de amor. Sino un testamento secreto que desmantelaba todo lo que Ana creía saber sobre su herencia y su familia. El documento revelaba que su madre había transferido en secreto la propiedad de la casa a una organización benéfica para derechos LGTB. Dejando a su padre y hermanos sin nada. Un acto final de rebelión que Ana nunca imaginó posible. Ana no podía creerlo. Hacía 10 años que no pisaba esa casa. Desde aquella noche fatídica en que su padre, con el rostro enrojecido por la ira y el alcohol, la había echado a la calle gritando que no toleraría esa aberración bajo su techo. Ella tenía solo 18 entonces. Una joven confusa que acababa de confesar su amor por otra chica. Su primera novia del instituto. La madre, Pilar, había permanecido en silencio. Con los ojos bajos. Sin intervenir. Lo que dolió más que los insultos del padre. Ana se marchó esa noche con una mochila al hombro. Jurando no volver jamás. Vivió en la calle unos días. Hasta que una amiga la acogió. Y desde entonces construyó su vida en Barcelona. Lejos de Madrid. Lejos de los recuerdos que la asfixiaban. En Barcelona. Ana encontró un trabajo en una cafetería. Estudió diseño gráfico por las noches y, poco a poco, se reconstruyó. Fue allí donde conoció a Sofía. En una manifestación por los derechos LGTB. Sofía era mayor. 30 años ahora. Pero entonces 22. Con una energía arrolladora y una sonrisa que iluminaba las plazas abarrotadas. Se enamoraron rápido. Intensamente. Como si el mundo se hubiera alineado para compensar el rechazo que Ana había sufrido. Sofía provenía de una familia liberal de Sevilla. Pero había mudado a Barcelona por trabajo. Como abogada en un bufete especializado en discriminación. Juntas. Formaron un hogar. Un refugio contra el mundo. Pero el pasado de Ana siempre acechaba. Como una sombra que no se disipaba del todo. La llamada llegó un martes por la mañana. Era su hermano mayor. Carlos. Con voz ronca y acusadora, mamá ha muerto. El funeral es mañana. Si te atreves a venir. Hazlo. Pero no esperes que te recibamos con los brazos abiertos. Ana colgó el teléfono. Sintiendo un vacío en el pecho. Pilar había luchado contra un cáncer durante meses. Pero nadie la había informado. Sofía la abrazó. Susurrando que no tenía que ir. Que esa familia no merecía su presencia. Pero Ana sentía una obligación inexplicable. Un hilo invisible que la ataba a ese lugar. Decidió ir sola. Para cerrar el capítulo de una vez por todas. Al llegar a Madrid, el aire le pareció más pesado. Cargado de memorias. La casa familiar en el barrio de Chamberí no había cambiado, la fachada blanca. El balcón con geranios marchitos. Su padre, Antonio, abrió la puerta con expresión pétrea. ¿Has venido? Dijo simplemente. Sin saludo. Dentro. Sus hermanos, Carlos y María, la miraron con recelo. María, la menor, siempre había sido la más cercana a Ana. Pero ahora evitaba su mirada. El velatorio fue un ritual frío. Con vecinos murmurando sobre la hija pródiga que regresó. Nadie mencionó el motivo de su exilio. Ana se sentó en un rincón. Observando el ataúd. Preguntándose por qué su madre nunca la había buscado. Después del entierro.
Mientras la familia se reunía para discutir la herencia, Ana encontró el sobre. Lo abrió con manos temblorosas. El testamento. Fechado un año atrás. Declaraba: dejo la casa familiar y mis ahorros a la Fundación Arcoíris, para apoyar a jóvenes LGTB rechazados por sus familias. A mi hija Ana. Le dejo mi amor y mi arrepentimiento por no haberla defendido cuando más lo necesitaba. Las palabras golpearon a Ana como un puñetazo. Su madre había cambiado. En silencio, transformando su culpa en acción. ¿Pero por qué no se lo dijo en vida? Antonio leyó el documento en voz alta, su rostro palideciendo. Esto es una broma. Rugió. Esa mujer estaba loca al final. Carlos lo apoyó, alegando que Pilar no estaba en sus cabales por la quimioterapia. María, en cambio, se quedó callada, con lágrimas en los ojos. La tensión estalló esa noche. Antonio acusó a Ana de haber influido en su madre, de haberla envenenado con sus ideas. Tú la mataste con tu pecado, gritó. Ana se defendió, recordándoles que fue él quien la expulsó. ¿Quién la dejó sola? Carlos intervino, proponiendo impugnar el testamento legalmente. No dejaremos que una organización de desviados se quede con lo nuestro, dijo. Ana sintió náuseas ante esa palabra. Desviados. Recordó las noches en vela en Barcelona, lidiando con la depresión postraumática. Como Sofía la había sacado de la oscuridad. Ahora, esta herencia era un regalo envenenado. Un conflicto que la obligaba a elegir, luchar por lo que su madre quería o ceder para evitar más dolor. Sofía llamó esa noche. Vuelve a casa. Amor. No vale la pena. Pero Ana no podía. Sintió que quedarse era honrar a Pilar. Confrontar el rechazo que había marcado su vida. Al día siguiente, contactó a un abogado amigo de Sofía. La batalla legal comenzaba. Antonio y Carlos se aliaron contra ella, alegando que el testamento era inválido. María, dividida, confesó en privado: mamá me habló de ti. Decía que se arrepentía cada día. Ana la abrazó, sintiendo un atisbo de reconciliación, pero sabiendo que el camino sería largo y doloroso. La sociedad española había avanzado, con matrimonios igualitarios y leyes contra la discriminación. Pero en familias como la suya, los prejuicios persistían, enraizados en tradiciones católicas y machistas. Ana se preguntaba si valía la pena el precio, revivir el trauma, exponerse a más odio, por un legado que simbolizaba justicia. A medida que los días pasaban, Ana se instaló temporalmente en un hotel cercano. Visitaba la tumba de Pilar, hablando en voz baja, preguntando por qué no la buscó antes. Las respuestas no llegaban. Pero el testamento le daba pistas. Pilar había donado en secreto a causas LGTB durante años. Un acto de redención silenciosa. Ana comenzó a investigar, descubriendo correos electrónicos entre su madre y la fundación. En uno, Pilar escribía: mi hija me abrió los ojos. Ojalá hubiera sido valiente. Eso la conmovió. Pero también la enfureció. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué no una llamada? Una carta. La primera audiencia judicial fue un caos. Antonio testificó, pintando a Pilar como una mujer debilitada, influenciada por ideologías modernas. Ana, desde el banquillo, relató su expulsión, como su orientación sexual la había convertido en paria. El juez, una mujer progresista, escuchaba con atención.
Sofía llegó para apoyarla, sentándose en la sala. Su presencia un ancla. Pero fuera del tribunal. Los murmullos de vecinos y familiares la seguían, la lesbiana que destrozó a su familia. Ana sentía el peso de la sociedad, donde el progreso legal no siempre borraba el estigma social. Decidió no ceder. Lucharía, pagando el precio de la soledad emocional, por validar el último deseo de su madre. La batalla legal se intensificaba, con Antonio y Carlos contratando a un abogado conservador que argumentaba que el testamento violaba las normas familiares tradicionales. Ana, con el apoyo de Sofía desde Barcelona, se reunía diariamente con su letrado, revisando documentos que probaban la lucidez de Pilar. En una de esas sesiones, encontró una carta personal de su madre, escondida en un cajón de la casa. Ana, hija mía, no pude defenderte aquel día porque temía perder a todos. Pero ahora, con el cáncer devorándome, veo claro. Esta es mi forma de pedir perdón. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Un mezcla de alivio y rabia. Era suficiente. María empezó a acercarse más. En una cena improvisada en un café de Chamberí. Confesó: papá y Carlos me presionan para que testifique contra ti. Dicen que eres egoísta. Que solo quieres el dinero. Ana negó con la cabeza. No es por el dinero. Es por lo que mamá quería, ayudar a otros como yo. María dudaba, atrapada entre la lealtad familiar y su creciente empatía. Recordaba cómo, de niña, admiraba a Ana, su hermana mayor fuerte y creativa. Pero los prejuicios de su padre la habían moldeado. En la iglesia, el cura dice que es pecado, murmuró. Ana respondió con calma: el amor no es pecado. El odio sí. Esa conversación plantó una semilla en María, quien comenzó a cuestionar sus creencias. Sofía viajó a Madrid para estar con Ana durante una semana crítica. Paseaban por el Retiro, donde Ana desahogaba sus miedos. Siento que estoy traicionando a mamá si cedo. Pero luchando, destrozo lo poco que queda de familia. Sofía la besó suavemente en la frente. Tú decides. Pero recuerda, tu familia verdadera soy yo. Y las que construimos. Esas palabras fortalecieron a Ana. Pero también resaltaron el sacrificio. Sofía posponía su trabajo. Y su relación sufría la distancia emocional que el estrés provocaba. Ana se sentía culpable, preguntándose si valía la pena arrastrar a Sofía a este caos. Una noche, Antonio la confrontó en la casa. Retira la demanda, o te arrepentirás. Amenazó. Reveló que había contactado a viejos conocidos para difamarla en redes sociales, etiquetándola como la hija ingrata que roba a su familia moribunda. Ana vio los posts, comentarios hirientes, memes que ridiculizaban su orientación. El acoso online la golpeó duro, reviviendo el trauma de su juventud. Lloró en brazos de Sofía, dudando de su fortaleza. Pero al día siguiente, en una manifestación LGTB en la Puerta del Sol, encontró apoyo. Jóvenes como ella compartían historias similares: rechazo familiar, lucha por aceptación. Eso la impulsó a continuar, pagando el precio de la exposición pública. Carlos, meanwhile, se volvió más agresivo. En una reunión familiar, la acusó de manipular a María. Estás lavándole el cerebro, como hiciste con mamá. Ana replicó: mamá cambió porque vio la verdad. Tú podrías hacer lo mismo. Carlos se rió amargamente. Nunca. — Esto es contra natura. Sus palabras dolían.
recordándole que algunos lazos se rompen irreparablemente. María. Testigo. Defendió a Ana por primera vez, déjala en paz. Carlos. Mamá lo quiso así. La familia se fracturaba. Con Antonio alineado con Carlos. Y María inclinándose hacia Ana. El precio era alto, divisiones profundas. Noches de insomnio. Ansiedad constante. Ana comenzó terapia. Recomendada por Sofía. La psicóloga. Especializada en traumas LGTB. La ayudó a procesar el rechazo inicial y el actual conflicto. Estás luchando no solo por la herencia, sino por tu validación. Dijo. Ana asintió, reconociendo que cada decisión era un paso hacia la sanación. Pero también un riesgo de más heridas. En paralelo, investigó la Fundación Arcoiris. Visitando su sede en Madrid. Conoció a voluntarios. Jóvenes expulsados como ella. Que recibían apoyo gracias a donaciones. Una chica de 20 años le contó, sin esto. Estaría en la calle. Eso solidificó su resolución, el testamento no era solo personal. Sino un acto social contra la discriminación. La segunda audiencia trajo un giro. El abogado de Antonio presentó testigos que afirmaban que Pilar estaba deprimida. Influenciada por lecturas progresistas. Ana contrarrestó con evidencias médicas y correos. El juez aplazó la decisión. Aumentando la tensión. Sofía propuso un compromiso, dividir la herencia. Pero Ana rechazó, sería traicionar a mamá. Sofía suspiró. Preocupada por el toy emocional. Te amo. Pero esto te está consumiendo. Ana se dio cuenta del sacrificio de Sofía, horas extras perdidas. Estrés acumulado. Juró compensarlo. Pero el conflicto las ponía a prueba. María tomó una decisión pivotal. En privado. Le dio a Ana un diario de Pilar. Escondido. En él. Entradas detallaban su evolución, de la negación al arrepentimiento. Inspirada por noticias sobre matrimonios igualitarios en España. Ana me enseñó que el amor es amor. Escribió. María admitió, quiero apoyarte. Pero temo a papá. Ana la animó, el miedo nos mantiene atrapados. Elige lo correcto. María. Prometiendo testificar a favor. Era un triunfo. Pero con costo, Antonio la desheredaría verbalmente. Llamándola traidora. El acoso escaló. Ana recibió llamadas anónimas. Insultos homofóbicos. Sofía insistió en que regresara a Barcelona. No vale la pena tu seguridad. Ana dudaba. Sintiendo que huir sería rendirse. En una noche de crisis. Discutieron, Sofía acusándola de obsesión. Ana defendiendo su causa. Se reconciliaron. Pero la grieta era visible. Ana pagaba el precio de la lealtad a su madre muerta. Arriesgando su relación viva. La sociedad española. Pese a sus avances. Aún albergaba bolsillos de intolerancia. Amplificados por redes. Ana se preguntaba si su lucha cambiaría algo. O solo profundizaría el dolor. La tercera audiencia fue decisiva. Ana testificó con voz firme. Relatando su expulsión y el silencio de Pilar. Mi madre rectificó en muerte lo que no pudo en vida. Dijo. El abogado opositor la interrogó agresivamente, ¿no es esto venganza contra su familia? Ana respondió, es justicia. María subió al estrado. Temblando. Pero declarando, mamá estaba lúcida. Quería esto por amor a Ana. Antonio la miró con desprecio. Murmurando traidora. Carlos abandonó la sala furioso.
El juez, impresionado, falló a favor del testamento. La casa pasaría a la fundación. Ana sintió un alivio mezclado con vacío, victoria. ¿Pero a qué costo? De vuelta en la casa, Antonio la confrontó por última vez. Has destruido esta familia. Escupió. Ana replicó, tú lo hiciste al echarme. Él se derrumbó. Admitiendo entre sollozos, temía lo que dirían los vecinos. La iglesia. Era una confesión tardía. Pero no una disculpa. Ana lo dejó allí, sintiendo piedad por primera vez. Carlos, en cambio, juró no hablarle nunca más. María, dividida, prometió mantener contacto. Te quiero, hermana, dijo al despedirse. Ana abrazó esa conexión frágil, sabiendo que era lo único salvable. Sofía la esperó en el hotel, con boletos de tren a Barcelona. Es hora de irnos. Ana asintió. Pero el viaje de regreso fue silencioso. El estrés había erosionado su intimidad, discusiones pequeñas escalaban. En casa, Ana se sumió en el trabajo, diseñando campañas para derechos LGTB, canalizando su experiencia. Sofía, paciente, la apoyaba. Pero confesó, me sentí sola en esto. Ana se disculpó, reconociendo el sacrificio de Sofía, meses de preocupación. De ser la red de seguridad. Juraron reconstruir. Pero las cicatrices permanecían. Ana visitó la fundación para entregar las llaves. El director la agradeció, esto ayudará a muchos. Conoció a beneficiarios. Como una adolescente expulsada por su orientación. Eres mi heroína, le dijo la chica. Ana sonrió. Pero internamente luchaba con la culpa, ¿había valido la pena el dolor infligido a su familia? El dilema moral la atormentaba, honrar a su madre versus preservar lazos rotos. La sociedad española celebraba el progreso. Pero en lo personal, las batallas dejaban ruinas. Meses después, Ana recibió una carta de María, papá está enfermo. Quiere verte. Dudó. Sofía aconsejó, ve si quieres cierre. Ana viajó a Madrid, encontrando a Antonio postrado, debilitado por un infarto. Perdóname, murmuró él. Ana lo miró, el perdón no borra el daño. Pero se quedó conversando sobre Pilar, sobre el pasado. Antonio admitió sus prejuicios, influenciados por una educación rígida. Cambiar es duro, dijo. Ana asintió, pero posible. Era un atisbo de redención. Pero Carlos permanecía ausente. Irreconciliable. La relación con Sofía se tensó más. Sofía recibió una oferta de trabajo en Sevilla, cerca de su familia. Podríamos mudarnos, sugirió. Ana vaciló, Barcelona era su refugio. Pero Sevilla representaba un nuevo comienzo. Discutieron, Ana acusándola de querer huir. Sofía replicando que necesitaba estabilidad. El conflicto revelaba grietas profundas, el trauma de Ana la hacía defensiva. Mientras Sofía anhelaba normalidad, Ana se dio cuenta de que sus decisiones pasadas afectaban el presente. Pagando el precio en su amor. En terapia, Ana exploró sus miedos, abandono, rechazo. Quiero ser feliz con Sofía. Pero el pasado me ata. La psicóloga sugirió confrontar, escribir a Carlos. Buscar cierre. Ana lo hizo. Enviando una carta honesta, no busco reconciliación forzada. Solo paz. Carlos respondió con hostilidad, no hay paz para lo que eres.
El rechazo renovado la hundió. Pero también la liberó, algunos puentes no se reconstruyen. María visitó Barcelona, fortaleciendo su vínculo. Compartieron recuerdos, riendo por primera vez en años. María confesó, estoy cuestionando todo. Quizás salga con una chica. Ana la aconsejó, sé tú misma. Pase lo que pase. Era un ciclo, el rechazo de Ana inspiraba cambio en María. Pero el precio social persistía, María enfrentaba murmullos en su círculo conservador. Sofía y Ana tomaron una decisión, mudarse a Sevilla. Era un compromiso. Un paso hacia el equilibrio. En el nuevo hogar, Ana diseñaba desde casa, mientras Sofía ascendía en su bufete. Pero las noches traían pesadillas, Ana reviviendo la expulsión. Sofía la consolaba. Pero admitió fatiga. Te amo. Pero necesito que sanes. Ana intensificó la terapia, trabajando en perdonarse a sí misma por no haber sido normal. El dilema ético la perseguía, ¿había sido correcto impugnar el testamento, causando divisiones? ¿O debería haber cedido por paz familiar? La sociedad española, con sus festivales del orgullo y leyes inclusivas, contrastaba con realidades privadas. Ana participó en un panel sobre rechazo familiar, compartiendo su historia. El público aplaudió. Pero en casa, el tono personal era evidente. Sofía propuso terapia de pareja, para no perdernos. Ana aceptó, reconociendo que el amor requiere mantenimiento, especialmente tras traumas. El camino era arduo, con retrocesos. Pero el compromiso mutuo las unía. Ana se preguntaba si el precio pagado, familia fracturada, estrés emocional, valía la libertad ganada. En Sevilla, la vida parecía asentarse. Ana y Sofía paseaban por la Alameda, disfrutando de la calidez andaluza. Pero una llamada de María lo cambió todo, papá ha empeorado. Quiere verte antes de. Ana viajó de inmediato, encontrando a Antonio en el hospital. Frágil. Hija. Lo siento. Susurró. Ana tomó su mano, yo también. No era perdón completo, pero un cierre parcial. Carlos. Presente. Evitó su mirada, pero no la confrontó. Al morir Antonio días después, el funeral fue sombrío. Ana se sintió outsider. Pero María la abrazó, eres familia. El precio de la reconciliación parcial, aceptar que no todo se repara. De vuelta en Sevilla, Ana procesó la pérdida. Sofía la apoyaba. Pero tensiones surgían, Ana distante. Sofía frustrada. En terapia de pareja. Desentrañaron, Ana temía abandono. Sofía sobrecarga. Necesito espacio. Admitió Sofía. Ana entró en pánico, perdería lo más preciado por su pasado. Decidieron una pausa. Sofía mudándose temporalmente con amigos. El dolor fue agudo. Un eco del rechazo inicial. Ana sola. Reflexionaba, sus decisiones, luchar por el testamento, habían fortalecido su identidad, pero debilitado su relación. ¿Era ese el precio inevitable? María se mudó a Sevilla por estudios. Viviendo con Ana. Compartieron confidencias, María explorando su bisexualidad. Saliendo con una chica. Ana la guió. Pero advirtió, la sociedad aún juzga. María enfrentó rechazo de amigos conservadores. Un espejo del pasado de Ana. Juntas. Asistieron a eventos LGTB, fortaleciendo su lazo. Pero Ana echaba de menos a Sofía, cuestionando si su orgullo había costado demasiado.
Una noche. Sofía llamó, te extraño. Hablemos. Se reunieron en un café junto al Guadalquivir. Sofía confesó, el estrés me abrumó. Pero te amo. Ana admitió, fui egoísta. Priorizando mi lucha. Se reconciliaron. Mudándose juntas de nuevo. El precio, humildad. Aprender a equilibrar. Ana canalizó su experiencia en un blog sobre traumas LGTB. Ayudando a otros. Recibía mensajes, tu historia me dio fuerza. Eso validaba sus sacrificios. Pero no borraba las heridas. Carlos reapareció vía email, con papá muerto. Reflexionó. Quizás me equivoqué. Ana respondió cautelosa, el cambio toma tiempo. Empezaron un diálogo frágil. Carlos admitiendo influencias prejuiciosas. No era amistad. Pero un paso. María me dio. Uniendo hilos rotos. Ana veía el impacto social, su lucha inspiraba cambio en su familia. Ripleando hacia afuera. Pero el costo personal, años de terapia. Relaciones tensas. En un aniversario del orgullo. Ana habló en un podio, el rechazo duele. Pero la resiliencia cura. Sofía la aplaudió. Orgullosa. Pero en privado. Discutían matices éticos, ¿debería Ana haber cedido la herencia por paz? Sofía argumentaba sí. Ana no. El debate fortalecía su vínculo. Pero resaltaba dilemas morales. La sociedad española evolucionaba. Con más aceptación. Pero batallas individuales persistían. Ana visitó la tumba de Pilar en Madrid. Con Sofía. Gracias. Mamá. Por el legado. Susurró. Sofía añadió, y por enseñarnos a luchar. Reflexionaban sobre elecciones, defender principios versus preservar armonía. Ana se daba cuenta, no hay respuestas absolutas. Solo consecuencias. El precio pagado, dolor. Divisiones compró crecimiento. Pero, ¿a qué costo futuro? María presentó a su novia. Elena. La cena fue cálida. Un contraste con el pasado. Ana sintió esperanza, ciclos rompiéndose. Pero Carlos. En una visita. Aún dudaba, aceptó. Pero no entiendo. Ana replicó, no necesitas entender. Solo respetar. Era progreso lento. Pagado con paciencia. Sofía y Ana planearon una boda simbólica. Celebrando su amor. Invitaron a María y Carlos. Él asistió. Incómodo pero presente. El evento simbolizaba victoria sobre prejuicios. Pero Ana sabía, la lucha continúa. Con costos diarios. En terapia. Procesaba, gané libertad. Perdí inocencia. El dilema persistía, ¿correcto priorizar justicia sobre familia? La vida avanzaba. Con altibajos. Ana ascendió en su carrera. Sofía en la suya. Adoptaron un perro. Simbolizando estabilidad. Pero sombras del pasado surgían, Ana en pánico por noticias de discriminación. Sofía la calmaba. Recordando su fuerza. El precio de la resiliencia, vigilancia constante. Ana se preguntaba si. En retrospectiva. Elegiría lo mismo. Los años pasaban. Y Ana reflexionaba sobre su trayectoria. Con 38 ahora. Veía cómo su lucha había moldeado no solo su vida, sino la de otros. La fundación florecía. Ayudando a cientos gracias al legado de Pilar. Ana voluntariaba allí. Guiando a jóvenes. Una. Similar a su yo joven. Le dijo, tu historia me salvó.
Eso mitigaba el dolor. Pero no lo eliminaba. Sofía. A su lado. Era su pilar. Su amor inquebrantable pese a tormentas pasadas. María. Casada con Elena. Formó una familia. Adoptaron un niño. Y Ana era la tía orgullosa. Carlos. Suavizado por el tiempo. Visitaba ocasionalmente. Admitía, me equivoqué. No era perfecto. Pero suficiente. La familia. Reconstruida en fragmentos. Reflejaba el precio de la verdad, algunos lazos se fortalecen. Otros se disipan. Ana pagó con aislamiento inicial. Ganando conexiones auténticas. En un congreso LGTB en Barcelona. Ana compartió su testimonio. El público. Diverso. Aplaudió. Pero preguntas surgían, ¿valió la pena el conflicto? Ana respondía, sí. Por la justicia. Internamente. Dudaba, el toy emocional en Sofía. En sí misma. La sociedad española había avanzado más, leyes contra odio. Educación inclusiva. Pero prejuicios persistían en rincones rurales. Familias tradicionales. Ana abogaba por cambio. Pagando con exposición pública. Sofía y ella enfrentaron una crisis final, Sofía quiso hijos. Ana vaciló. Temiendo transmitir traumas. Discutieron profundamente, ¿estamos listas? Sofía insistió, juntas. Sí. Adoptaron. Un proceso arduo que probó su resiliencia. El niño. Mateo. Trajo alegría. Pero también miedos, ¿lo protegerían del mundo? Ana veía en él su vulnerabilidad pasada. Jurando romper ciclos. El precio, responsabilidad añadida. Pero recompensa inmensa. Reflexionando en su diario. Ana escribió, mis decisiones fueron controvertidas, luchar por el testamento. Confrontar prejuicios. Causé dolor. Pero catalicé cambio. Fue ético. Compartió con Sofía. Quien respondió, el amor justifica riesgos. Ana asintió. Pero el dilema moral perduraba, equilibrar self con otros. En una reunión familiar. Carlos confesó, vi un documental sobre LGTB. Entiendo más. Era evolución tardía. Inspirada por Ana. María añadió, tú nos cambiaste. Ana sintió validación. Pero recordó pérdidas, años sin familia. Estrés en su relación. El costo social, combatir estigma. Un trabajo interminable. Ana publicó un libro sobre su experiencia. Legados ocultos. Se volvió bestseller. Sparking debates, ¿deben legados desafiar normas familiares? Críticos conservadores la atacaron. Liberales la elogiaron. Ana enfrentó backlash online. Pero perseveró. Pagando con privacidad. Sofía la apoyaba, eres valiente. Su amor. Forjado en fuego. Era más fuerte. Al final. Ana se preguntaba, en un mundo imperfecto. ¿Dónde trazar la línea entre justicia y compasión? Su vida era testimonio, elecciones controvertidas llevan a despertares. Pero con sacrificios. Fue correcto que Ana priorizara el cumplimiento del testamento de su madre sobre la preservación de la unidad familiar. Considerando que esto generó divisiones profundas pero también promovió un cambio social mayor.